Buenas noches. Como vimos la semana pasada, los comienzos de la educación en Colombia estuvieron estrechamente relacionados con el desarrollo mismo de la Iglesia Católica y su campaña evangelizadora, así como por sus consecuencias marcadas de hostilidades entre algunos sectores del Partido Liberal y la Iglesia. Hoy en nuestros tiempos veremos la segunda parte del desarrollo de la educación en Colombia. Como vimos, el siglo XX comenzó con una educación nuevamente en manos de la Iglesia Católica. De alguna forma se tenía claro que lo que fuera la educación, y especialmente la educación pública, que en Colombia, a diferencia de otros países de América Latina inclusive, ha sido la educación para los pobres, que lo que pasara en la educación pública definía el futuro del país. Fue un periodo de mucha importancia y mucha visibilidad, pero también de grandes transformaciones. Transformaciones que en la investigación que realizamos con Armando Ospina y con Óscar Saldarriaga, consideramos que no son transformaciones que se puedan explicar únicamente por la acción estatal o que se puedan explicar únicamente por lo que hicieron los gobiernos de turno. Fueron transformaciones que fueron posibles en primer lugar porque en el país desde finales del siglo XIX y durante todo este periodo se dio una apropiación de lo que podemos llamar los saberes modernos. Fue un paso de un país que en temas de la educación pública se restringía mucho a los conceptos, a las finalidades aceptados por la Iglesia Católica, a un país que se abrió al mundo. Como en relación al niño hubo límites, hubo barreras, no todo fue este color de rosa y, digamos, el gran drama de la época, si ustedes quieren, fue justamente como las fuerzas que se quisieron liberar, las fuerzas de la infancia, las fuerzas de la mujer, las fuerzas de los científicos, las fuerzas de la población trabajadora, que se liberaron, que se quisieron liberar y desencadenar, fueron paradójicamente y tristemente coartadas en muchos puntos. Vuelven las órdenes religiosas a encargarse y la educación comienza a constituirse fundamentalmente el papel de la educación fundamentalmente va a ser un papel moralizador, pero una moral no civil, sino una moral constituida desde la religión y desde la religión católica en particular. Pero también con la introducción de un concepto en la Constitución del 86 que era leído antes de una manera distinta, por el que es el concepto de libertad de enseñanza, ¿cierto? Comienza a introducirse la libertad, la educación como libertad de empresa. Y de aquí se inicia, no es que se consolide, mucho menos, pero sí hay un proceso de inicio de los procesos de privatización, por lo menos de la entrega del Estado a la Iglesia a la educación. Fenómeno que no ocurre en otros países de América Latina. No digo en todos, ¿no? Pero por ejemplo en Argentina no ocurre, en Uruguay, incluso no alcanza a ocurrir perfectamente en Venezuela, donde alcanzan a constituirse proyectos de educación pública. Desde ahí pienso yo que en Colombia no se puede hablar de propiamente de educación pública porque no ha existido propiamente tal, ¿cierto? Ha sido más bien una educación desde finales del siglo XIX, una educación que cada vez más es controlada en ese momento por la Iglesia. Entonces la educación comienza a convertirse en eso que se ha denominado un proyecto moralizador, que después y paulatinamente va a combinarse con un proyecto también higienizador. Es decir, la educación se compromete, digamos, con el problema de la higiene, con el problema de la salud pública, pero desde otra perspectiva. Después de la guerra de los 1000 días, y bueno, todas las guerras que ocurrieron en el siglo XIX, había una gran desmoralización en la población, mucho alcoholismo y
en ese entonces ya había surgido como un saber sobre la degeneración de las razas. Y se vio la necesidad por parte de los diferentes ideólogos de reorientar la escuela para que desde allí se librara una lucha contra el alcoholismo. Se empezaron a sacar cartillas y normas para que la escuela controlara y ayudara a alejar ese vicio del alcoholismo en los jóvenes, y en general para que se regenerara la población. Bueno, regenerar hay que ponerlo entre comillas porque pues realmente el mal no era tanto de la población como de unas condiciones sociales, económicas bastante complicadas que habían sumido la población en una miseria deplorable. Las políticas del Estado eran confusas frente al tema educativo. Ni siquiera estaba claro cuándo una escuela era rural y cuándo era urbana. Diferencia profunda si tenemos en cuenta que tanto los programas como la extensión de los cursos eran diferentes para cada sector. La escuela urbana abarcaba 6 años y la rural apenas 3. Eso sin contar con el hecho de que en el área urbana había escuelas para varones y escuelas para niños, tal como lo mandaba el Vaticano, mientras que en el área rural había solo una escuela, de manera que los niños tenían clases un día y las niñas el día siguiente, reduciendo a la mitad la escolaridad real de los alumnos. De manera que mientras el país era altamente rural, las políticas del Estado favorecían a los cascos urbanos. Los profesores que trabajaban en ciudades o en cabeceras municipales eran mejor pagados. Los materiales académicos que el Estado importaba principalmente desde España eran repartidos principalmente entre las escuelas urbanas. A las escuelas rurales solo alcanzaba a llegar el Catecismo del Padre Astete y la Urbanidad de Carreño. Estos textos devolvían la educación al ámbito de la memorización mecánica, mientras que la lectura y la escritura eran enseñadas de manera oral. Del conocimiento moderno disponible, lo que se apropió en el país en la educación pública, en las reformas educativas, fue una selección estratégica. Una selección estratégica que excluyó ciertos temas y esa selección, a nuestro juicio, se explica por 3 elementos que creemos haber encontrado en la documentación de este periodo. Primero, por la censura eclesiástica, es decir, la Iglesia durante todo el periodo conservador y hasta 1930, y aún más hasta 1934, ejercía una especie de poder de veto sobre lo que se podía enseñar y cómo se podía enseñar. Lo que se podía enseñar tanto en las escuelas primarias y los colegios de bachillerato como en las instituciones de formación de docentes. Entonces ahí se excluyeron una serie de concepciones del pragmatismo, de la filosofía pragmatista y la pedagogía pragmatista norteamericana. Se excluyeron concepciones éticas tanto civiles como protestantes, y obviamente se excluyó cualquier cosa que pudiera parecer socialismo o comunismo. Pues se abre ese siglo XX también con ese sello de la orientación religiosa y moral en manos de la Iglesia. Y el maestro y las instituciones educativas continuadoras de toda esta orientación. La mujer empezó a ser educada, las madres empezaron a ser, digamos, bombardeadas con una serie de informaciones
de cartillas higiénicas, de consejos médicos, de ahí salen los libros de cocina. Es decir, hacer una especie de madre, si ustedes quieren, aunque suene gracioso, de madre científica. Es decir, una mujer que sabía rudimentos de psicología, sabía rudimentos de higiene, sabía rudimentos de medicina, y entonces que estaba en contacto con el médico, con el psicólogo, con el sociólogo, para educar a sus hijos. Esto nos cambia una idea bastante tradicional que teníamos de que tanto la iglesia de ese periodo como los hombres dirigentes del país fueron machistas, sí lo siguieron siendo, pero es muy importante ver cómo fue central para ellos modernizar a la mujer. ¿Por qué? Ustedes podrán imaginarlo fácilmente. Una mujer moderna podía fácilmente hacer ingresar al hogar a las familias campesinas toda esta serie de comodidades y de adelantos de la técnica y de la ciencia moderna, mesurados, medidos y con un sentido de orden, de moderación, un sentido moral. Por lo tanto, la Iglesia y el Partido Liberal, los dos, así se disputaran en lo político, a este nivel más profundo de la transformación de la madre y del hijo, de la familia rural, estaban en el fondo de acuerdo. Y eso creo que es una cosa importante a resaltar. Aunque también en las ciudades la nómina de los maestros era firmada por los sacerdotes, el control bajaba un poco gracias al tamaño de la ciudad y a la cantidad de estudiantes. De igual manera, los profesores estaban más informados sobre las nuevas teorías pedagógicas y los castigos físicos habían disminuido cualitativamente, dejando a un lado la máxima de la escuela rural de que la letra con sangre entra. Todas estas ciencias europeas alrededor del problema de la evolución de la raza, de la medicina, de la higienización, se trajeron acá y en las universidades y en institutos privados se empezaron a hacer investigaciones sobre los niños. Hay casos que hubo casos que rayaron ya con entre lo ridículo y lo tragicómico. Investigaciones, por ejemplo, como las que se hicieron en Antioquia, con los niños encerrados en un reformatorio, se utilizaron como conejillos de indias, aplicándoles choques eléctricos, curare, cosas de esas para ver si les podían quitar la tendencia a ser ladrones o cómo reaccionaban a ese tipo de cosas. Fue toda esta época, digamos, de experimentación sobre las clases populares, ¿no? que también se dio y que en ciertos momentos como que preludian eso que después los nazis hicieron en Europa. Los nazis de alguna manera lo llevaron a un gran extremo y lo focalizaron contra los judíos, pero era el ambiente de la época se pensaba que era lícito utilizar la ciencia para experimentar sobre los cuerpos, y como había pobres y había tarados y había ladrones y criminales, esa gente, digamos, marginal, era moralmente permitido como experimentar sobre ellos para saber más justamente de esos instintos, de esas pasiones a las que se temía liberar y que había que conocer muy bien científicamente para encauzarlas y gobernarlas. Tengo que señalar que siempre, por lo menos desde el surgimiento de la escuela, el poder, ya sea el poder moral o el poder civil, digamos, de la manera como se exprese, o sea, o el poder del Estado, siempre he pensado que la educación es un elemento importante, ¿sí? Es estratégico. O sea, no es tan cierto que haya habido sectores ignorantistas, pues, sí. O sea, hubo, fundamentalmente en el siglo XIX, pero lo que hubo, básicamente, fueron posiciones distintas con respecto a la educación. Es decir, unos pensaban que la educación era fundamental para formar el alma y para formar la paz.
Pero otros pensaban que al contrario, la educación era para formar un proyecto de un hombre civil, con una ética civil, para formar un ciudadano desprendido de la religión. Que el problema de la religión es un problema de la familia, un problema privado. Ahí hay unas concepciones completamente distintas, ¿sí? Bueno, ese es un elemento central, o sea, no es que uno dijera no educación, no, sino qué proyecto educativo. Y por lo tanto, y la escuela se constituye en el centro del debate. Miren, hay una guerra que algunos historiadores han denominado la guerra de las escuelas, porque se da precisamente por el problema de la escuela, de la educación pública. Bueno, el ingreso ya a finales del siglo XIX, cuando ya está, digamos, se ha consolidado todo el proyecto de la regeneración, el proyecto, digamos, conservador, más reaccionario, que es la defensa de la educación, pero ligada fundamentalmente, aunque la educación es dirigida por la Iglesia y orientada por la Iglesia, y con la aparición de órdenes religiosas que incluso no solamente las que estaban antes, sino vienen nuevas órdenes religiosas que tienen como función fundamental, es, por ejemplo, la enseñanza. Los lasallistas, esos no vienen a hacer otra cosa, pues. O sea, eso no es como los jesuitas o como los dominicos, etcétera, órdenes religiosas que existían antes, sino órdenes religiosas que vienen específicamente a enseñar y que se conformaron como instituciones de enseñanza, ¿sí? Los hermanos cristianos, ¿sí? Y comienzan a configurar una educación con unas particularidades propias, específicas, con una orientación clara de moralizarla. Sin embargo, no todas las escuelas privadas estaban dirigidas por personal religioso. Vale la pena resaltar que algunos ciudadanos se dieron a la tarea de abrir sus propias escuelas, con resultados variables. Algunos desaparecieron sin haber hecho aporte alguno a la educación, pero otros todavía siguen prestando servicios de educación, como por ejemplo el Gimnasio Moderno, fundado en 1914 por Agustín Nieto Caballero, una persona preparada en los Estados Unidos y en Europa, quien creó un colegio para hombres en donde aplicaría los métodos de la Escuela Nueva. Otros colegios, como el de María de Yarumal, en Antioquia, en donde Pablo Betancourt aplicaba igualmente los métodos de la Escuela Nueva y de María Montessori. Su sección preescolar, por ejemplo, tenía además la originalidad de ser mixta. De la misma manera se abrieron también varios colegios laicos, en su mayoría dirigidos por extranjeros. A partir de 1934, y fundamentalmente por la llegada al país de intelectuales que huían del nazismo, intelectuales europeos como Wolfgang Schotilius, como Paul Rivet, como Gerard Masur, como Fritz Carlsen, como Rudolf Holmes, padre. Se moderniza aún más la formación de maestros en la Escuela Normal Superior y se moderniza la concepción del pueblo y de la educación al pasar de un fundamento biológico en la pedagogía y en la educación pública a un fundamento social. Es decir, se pasa de pensar que los problemas son médicos a pensar que los problemas son sociales y culturales, a pensar de que somos una raza degenerada, a pensar que hay distintos tipos de culturas. Inclusive se empieza a relativizar la noción de progreso, se empieza a encontrarle las bondades a la cultura indígena, que antes era considerada como una de las razones de nuestro atraso. Entonces ahí se introduce una noción de moral social. Es decir, que la moral no es un problema individual, sino la moral tiene que ver con la forma de organización social de una nación y de las instituciones. Es decir, la moral ligada a las prácticas y los valores de la democracia. La gran lucha
que se expresó entre los dos grandes partidos en este momento, y las comunidades religiosas por un lado, y los intelectuales laicos, fue justamente eso. Es posible que en este país lo formemos ciudadanos respetuosos de la ley, de lo público, de los bienes, digamos, colectivos, sin que haya necesidad de obedecer al Papa, sino que la gente, por su propia convicción interna y porque es capaz de medir los resultados de sus acciones. Acuérdense que la moral católica tradicional implicaba decir, si yo tengo buenas intenciones, no importan los resultados de mis acciones. Yo me salvo, se me perdona porque las buenas intenciones que nacen del corazón son las que valen. Lo que estaba en juego de parte de los liberales era decir, no, ahora hay que ver más bien, enseñarle a los niños y a los estudiantes a medir los resultados de sus acciones. Eso es lo que importa. O sea, si alguien hace una cosa, tiene un efecto social, que se valore y que la gente tome decisiones éticas por los efectos en su comunidad, en su colectividad. Y creo, insisto, así suena muy filosófico, eso sigue siendo un problema central que no creo que hayamos resuelto todavía en la historia de la educación en nuestro país. La democracia es imposible sin educación. Eso lo han dicho todos los teóricos de la democracia. La democracia exige autogobernabilidad. Es el máximo gobierno propio, autogobierno, y el mínimo gobierno externo, en contraste con el despotismo, que es el contrario. Y eso requiere educación. En un estudio reciente de uno de los grandes politólogos, Helio Jaguaribe, de América Latina, señala él con mucha razón la limitante de la educación en América Latina como la mayor limitante a la democracia de verdad. Porque así como una monarquía tiene que preparar al monarca, que es el que va a gobernar en ese sistema, así la democracia tiene que preparar al pueblo, que es el gobernante de ese sistema democrático. Así transcurrieron los primeros años del siglo XX en la educación en Colombia. En nuestro próximo programa continuaremos con este apasionante tema. Buenas noches.